Bienvenidos a otro episodio de Break Your Stigma. Mi nombre es Kevin Ortiz y estoy nuevamente con la doctora Olga Colón. Bienvenida. Gracias, Kevin. Ya era hora de hacer la segunda parte del episodio sobre lo que es la fe y el feminismo y esta conversación sobre las intersecciones y la interseccionalidad. Sé que ha pasado un poco de tiempo entre un episodio y otro, pero lo importante es que podamos continuar y tengamos esta oportunidad de continuar esta conversación. Así que agradezco mucho que esté aquí y que podamos seguir la conversación. Eh, en el episodio anterior hablamos un poco sobre lo que es la fe, sobre lo que es el feminismo, hablamos de las diferentes teologías, de los movimientos que están eh, dentro de la teología y cómo interseccionan eh, con la sociedad y las intersecciones y las identidades. Y en este episodio, antes de entrar en materia, pues yo le traje a la doctora unos comentarios que recibí e impresiones de la primera parte del episodio que me gustaría, ¿verdad, doctora? Eh, Presentársela y que podamos responder a ella. ¿Estamos de acuerdo? Claro. Vamos para allá. En primer lugar, uno de los comentarios que yo recibí mientras, luego de que se publicara ese primer episodio fue de por qué la doctora Colón hace referencia a la historia del Edén como un mito. Y estaban cuestionándose por qué un mito y no es una historia. Entonces, podría ser la diferencia? ¿Cómo discernir entre lo que es un mito versus qué es una historia dentro de la Biblia? Bueno, la historia tú la tienes que corroborar, ¿verdad? Son datos donde se van creando o se van levantando unas evidencias, unos datos que te pueden constatar, claro. A través de lo que es el estudio, tenemos que ver que la Biblia, como una cosa es la Biblia como palabra de Dios y otra cosa es la Biblia como una compilación de diferentes historias que nos van a llevar hasta, ¿verdad? Porque tiene doble canon. Tiene el canon judío y tiene lo que nosotros llamamos el cristiano, donde van a fusionar una serie de libros enmarcados en el Antiguo Testamento, que todo va a llegar hasta que el verbo se hizo carne, que en este caso es la figura de Jesús, reafirmando, ¿verdad?, de que yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre si no es por mí. Por lo tanto, para el cristianismo, que creemos en la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, el Espíritu Santo desde el principio de la creación estaba sobre la faz de la tierra, verá, en la bóveda celeste y terrestre, etcétera, siempre ha estado. El Hijo, que es el que entonces dentro del Nuevo Testamento lo vamos a tener, ¿verdad? Que el Verbo se hizo carne y vivió entre nosotros, y obviamente Dios Padre, que Dios Padre es Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Pero hay una historia que nos va a llevar al entendimiento de quién es el Hijo. Y desde el Génesis, que cuando, ¿verdad?, se habla de que en el principio Dios, el Dios creador que nosotros conocimos, creó todo lo que nosotros conocemos y vio que era bueno, ¿verdad? Quizás hay personas que no han comprendido todavía que la Biblia tiene todos los géneros literarios. Todos los géneros literarios que usted pueda conocer, la Biblia los va a reflejar. En el capítulo número, ¿verdad?, los primeros 3 capítulos, pero en el capítulo número 3 va a marcar lo que es la caída y lo que es el pecado. Pues porque de momento te va a ver una serpiente que le va a dar, primero Dios creador le va a dar unas instrucciones a Adán. Pero lo que la gente quizás pierde de perspectiva, que hay 2 historias de la creación en el mismo Génesis. Entonces, va a depender por cuál de las 2 historias yo me voy, ¿verdad? Dentro de la creación del hombre, en una, Dios la sacó de la costilla, lo puso a dormir, nunca vio la creación de la mujer, y en otro lo creó, hombre y mujer los creó simultáneamente, como es lo que se llama el Eser Kenegdo, ayuda mutua, donde yo te complemento como mujer
tú me complementas como hombre. Por lo tanto, estamos ahí. Pero cuando se dan las instrucciones, ¿verdad? Que para nosotros y para las personas cristianas es tan fundamental hablar de la caída, es tan fundamental hablar del pecado, hablar de todo ese entramado que entra dentro de lo que es esa relación del ser humano con Dios. Dios le da unas instrucciones, según lo que nosotros nos han enseñado, Dios le da unas instrucciones a Adán. Y se da todo el relato, ¿verdad? De la serpiente, etcétera. Pero quizás lo que la gente pierde de perspectiva es que lo que llamamos mito, ¿verdad? Porque quizás usted da por sentado de que las serpientes pueden hablar. Este, bueno, tenemos que saber que hay muchas formas de nosotros explicar unas historias para que la gente pueda entender. Pero hay una Biblia que se llama Dios habla hoy con los deuterocanónicos, eh, que vamos a ver también muchos relatos, grandes metarrelatos, que no necesariamente están en lo que es el dato histórico, sino una forma de las culturas poder explicar unas situaciones en unos momentos determinados. Entonces, lo que una cultura milenaria puede explicarlo de una forma, otra cultura lo atrae y lo explica de otra. Pero ese libro, ¿verdad? De Dios, digo, esa Biblia, Dios habla hoy con los deuterocanónicos, nos van a dar una idea de lo que yo estoy planteando cuando hablo del mito adámico. Yo quisiera de momento hacer referencia al libro de Ivonne Guevara, Teología a ritmo de mujer, porque ciertamente nos va a presentar una serie, ¿verdad? Desde la mirada de una mujer hasta dónde llega el alcance de ese pecado y sobre todo porque nos echan la culpa a nosotras las mujeres de todo lo que aconteció. Entonces, de momento, de manera coloquial, uno le dice a otra persona, pero ven acá, yo no fui la que recibí las instrucciones, las recibió Adán, porque Adán no asumió lo que Dios le había dicho, porque no se las dio a Eva, por qué se dejó seducir, qué era lo que le faltaba, ¿verdad? Pero son, dentro de un lenguaje un poquito más coloquial, pueden surgir muchísimas preguntas. Entonces, dentro de lo que es este mito adámico, toca temas universales, más allá de la historia. Aquí nosotros vamos a ver temas como la identidad, la moralidad, el destino y la libertad. Entonces, nos enfrascamos y nos alarmamos con lo que es una historia, ¿verdad? Y en este momento, un grupo de personas tenemos un challenge bíblico porque la gente generalmente no ha leído la Biblia y Ese es el sabe problema. de historias, pero de forma fragmentada. Por lo tanto, nosotros decidimos guiar a la gente en un desafío bíblico y ahora ellos se están encontrando con historias que nunca se las habían relatado. Entonces preguntan, ¿pero cómo que en la tierra habían gigantes? ¿Alguien me puede explicar eso? ¿Cómo es posible que aconteció X, Y relato, pero a mí nunca me lo habían presentado? Nunca se había predicado de esa palabra. Entonces, la Biblia te dice, le tienes que creer de tapa a tapa, pero encierra unas historias que son inverosímiles, porque cosas que tú dices, pero algo tan sencillo que le ha tocado a la gente, pero ¿cómo que hablan? ¿Quiénes son los gigantes? Y la Biblia lo dice que habían gigantes. ¿Quiénes son? Ah, entonces tendríamos que ir a lo que es la hermenéutica, la exégesis, para que hagamos una teología de ese pasaje bíblico para explicarle a la gente lo que significa. Entonces, eso es parte de lo que es la caída, de lo que es el pecado, de lo que son principios, ¿verdad? Como los que yo te acabo de mencionar. Entonces, ahí es que comenzamos y en ese libro, perdón, de Ivonne Guevara, una de las cosas que impacta a uno, aparte de su riqueza extraordinaria cuando nos lleva a otros espacios de reflexión, de análisis crítico, de búsqueda, más allá de la teología, es que en la elección que se da, ¿verdad? Porque dentro de ese crecimiento humano, el ser humano tuvo que asumir lo que es esa libertad, pero ahora tiene una libertad experimentada y a qué precio. Entonces, ahí vamos a ver cómo se van a dar
se van a tomar unas decisiones que son trascendentales en términos de lo que es la realidad humana, que está vinculada a lo que es la alegría, la seducción, la tentación, la acusación, el destierro, que todo eso se ve reflejado, pero también incluye el dolor, el trabajo, la mentira y hasta cierto punto la fragilidad. Entonces, nos quedamos alarmados porque hay una historia que uno dice que es un mito, mas sin embargo, detrás de ese mito, de esa tragedia humana, de lo que nosotros tenemos que ir formando dentro de nuestra identidad, la moralidad, el destino y la libertad, hay una caída, hay un pecado, se habla del pecado original, le echan la responsabilidad total a la mujer. ¿Cuánto dolor no se ha experimentado a partir de ese momento? ¿Cuánta carga histórica hemos tenido por la forma en que miramos? Y quizás a principio en la iglesia primitiva lo podían ver de una forma, pero hoy los saberes nos pueden llevar a unos espacios de mayor liberación. Y ahí es que la teología feminista, ¿verdad?, va a darle un giro, ¿verdad? Porque no es feminista de movimiento de mujeres, etcétera. Es que esto va mucho más allá de lo que la gente percibe, sino cómo nosotras como mujeres afrontamos esto, y tenemos que ver que lo que quizás la gente no sabe es que dentro de esa esperanza y redención está la figura de Cristo, donde el nuevo Adán es Jesús, que va a restaurar, Wow. que va a restaurar lo que se perdió en la caída. Y podemos hacer referencia a Romanos 5, del 12 al 21, donde ese Adán se va, el nuevo Adán es Jesús, que viene a liberar, a devolver la dignidad, a mira los milagros que Adán hace a favor de la mujer, mujeres que eran excluidas por la sociedad, vulnerabilizadas, marginadas, como las que vienen extranjeras, como la mujer del flujo de sangre, como la mujer que le peleó para que sanara a su hija. O sea, estamos hablando de que Él viene a restaurar aquello que un día cayó. Y eso la gente como que de momento no lo entiende, porque generalmente no se vincula. Y por otro lado, tenemos que hablar de que se va a dar una transformación que no es otra cosa que la redención de la humanidad. Caíste, pero ahora llega Jesús. Por lo tanto, tú vas a ver que se va a dar como una conexión, y ahí es que Romanos 5, 12, si me permite leer algo para que la gente vea que lo que dice la palabra, ¿verdad? Claro, claro. Es que 5, 12, 21 comienza diciendo, compara a Adán y a Cristo para explicar cómo el pecado y la muerte entraron en el mundo y cómo Dios abrió camino para escapar de ellos. Entonces, cuando yo veo ¿verdad? Eso comienza hablando y va a seguir, ¿verdad?, hasta el versículo 21. Entonces, si yo digo que entonces el mito adámico, ¿verdad?, ahora viene en Jesús, quien me redimió, quien me transformó, quien me dio libertad, quien me dio una identidad, quien me amó primero, porque así lo siento en medio de todas las desgracias que hemos tenido como mujeres, quien me ubicó en un lugar, porque cada milagro que se vio con Jesús, cada mujer que pudo restaurar, lo que va a hacer es que va a revitalizar, me va a redimir, y todo aquello que que yo he cargado desde acá, el Señor me va a liberar, porque yo también soy parte de la creación, y dijo que también era bueno. Exactamente. Y en ese contexto y en este tema,
¿cómo entonces se podría responder a todas estas personas que de por sí se escandalizaron cuando usted habló de que todos tenemos ideología en el episodio anterior? Y más allá de eso, ¿cómo responde su perspectiva a la teología feminista sobre estos cuestionamientos y señalamientos de que en la religión se subordina a la mujer o a la figura de la mujer? Mira, esto lleva siglos de historia. Eh, Hay tres fuerzas que te comentaba. Una es milenaria, las otras son de siglos, pero una de las primeras fuerzas milenarias es el patriarcado, porque estamos hablando de que una tradición judeocristiana que también va a estar influenciada por los griegos y los romanos, y que va a pasar a través de la historia hasta que llega a lo que es la reforma protestante y la iglesia que llega acá al Nuevo Mundo de Occidente, de la Europa occidental, es la iglesia reformada. Es la iglesia que Calvino, Lutero y otros siglos, o sea, muchos teólogos a lo largo de la historia, ¿verdad? Van a ir aportando. Pero en este espacio, ¿verdad? Basado en tu pregunta, si nosotros tenemos un pensamiento judío, helénico, que va a llegar a lo que nosotros conocemos como el cristianismo, donde va a manejar cómo se entendía el pecado en términos colectivos, pero también corporales, porque aquí es que más adelante, luego va a venir una teología alemana manejada por Kant, por Hegel, por otros tantos filósofos, donde van a ir hablando, ¿verdad?, de lo que es el idealismo y donde van entonces a entrar a otras dimensiones que va a ir allá van a hablar de la ética, ¿verdad? De lo que está más allá, de lo que es la metafísica. Entonces, ¿dónde yo dejo la palabra de Dios? Que no es la teología no es palabra de Dios. La palabra de Dios trasciende los tiempos y el espacio, no la interpretación del ser humano, porque está cruzada por los prejuicios, por los estereotipos, por las ideas concebidas o preconcebidas, por errores de interpretación. Y no es que yo tenga la verdad. ¿Cómo eso se puede enfrentar? A través de lo que es el estudio verdadero, no lo que vengan a decir figura, y más en este tiempo que nosotros vivimos, la era de la posverdad, donde cualquiera que diga algo por las redes, la gente lo da como cierto. Yo no estoy hablando de eso, yo estoy hablando de que la historia se recrea a través de los libros, de cómo se van levantando los datos a través de la educación formal en términos de lo que es la forma en que nosotros nos acercamos, nosotros, no solamente a nosotros mismos, sino a la realidad que nos rodea. Entonces ahí es que se mezclan los saberes, las disciplinas, todo el conocimiento, porque si yo he sido bendecida, claro, mi compromiso es dar por gracia lo que por gracia he recibido y nos mantenemos en la brecha estudiando, preparándonos para poder mantener una teología lo más sana posible. No una basada en la utopía, en los ideales, en cosas que no son tangibles, sino porque la palabra de Dios lo que me está diciendo es otra cosa, es contacto humano, es devolverme la humanidad, como lo hizo Jesús. No hay que responda a las necesidades actuales que tenemos como sociedad. No podemos estar con una perspectiva de antaño o con un ideal que no existe o que no es posible llegar a ello. Porque he visto personalmente mucho esa perspectiva de tener este ideal que es inalcanzable. Y eso lleva mucho al detrimento emocional, a frustraciones, al odio y a los prejuicios. Claro, porque está mezclada la subjetividad. Mira, a medida que el cristianismo se iba expandiendo, porque se inició, ¿verdad?, como una secta en el primer siglo, pero a medida que se fue expandiendo, gracias a Pablo, a Pedro, a todos los apóstoles que siguieron,
a mujeres ricas que se encontraban en el camino y le financiaban sus ministerios y le daban sus casas, porque no había el concepto de iglesia que nosotros conocemos. Le daban sus casas porque eran ricas para que ellos siguieran divulgando y le daban alimento, le daban lo que ellos necesitaban para que siguieran propagando la palabra de Dios y fundaran y todo lo que nosotros conocimos o conocemos dentro de ese cristianismo primitivo. Pero con el surgimiento, ¿verdad?, del cristianismo, también van a surgir unos padres de la iglesia, que en este caso, ¿verdad?, yo estoy hablando de San Agustín de Hipona, yo estoy hablando de grandes padres que fueron articulando lo que es el cristianismo, cómo lo fueron interpretando, cómo lo fueron, ¿verdad?, divulgando a lo largo de los siglos. Y ellos desarrollaron en el camino también una serie de conceptos de concupiscencia relacionados a lo que es el libre albedrío y la responsabilidad individual de frente al pecado. Mira, San Agustín era uno que decía que las mujeres no eran humanas. Nosotras no podíamos, o sea, nos deshumanizó totalmente y cuando se habla del pecado, tiene unos escritos que cuando yo tuve la oportunidad de leerlos, de trabajarlos desde mi proyecto, ¿verdad?, a nivel del Seminario Evangélico de Puerto Rico, yo quedé en la patrística, como se le dice en ese tiempo, a los padres de la iglesia, yo quedé impactada de la forma en que se nos deshumanizó a nosotras las mujeres, simplemente, ¿verdad?, porque nos responsabilizaban de lo que es el pecado original. Y esto viene con mucha historia, con mucha generación de conocimiento, con muchos libros que desde los primeros siglos se fueron recopilando y levantando. Y ahí es que entonces nosotros necesitamos entrar a nuevos espacios de entendimiento, de comprensión, no que yo abro la boca y Dios me la llena. No, esto va mucho más allá de eso. Entonces, esto conlleva de nosotros poder ver cómo a lo largo de los siglos se han levantado diversos teólogos en diferentes momentos históricos. Y ahí es que entonces, o hasta el día de hoy, ¿verdad?, como dice mi profesor, que habla del algoritmo humanista, que me permita a mí no ser un mero pretexto de la historia, sino de que miremos a este ser humano. Y aquí es que viene la parte de la colonización, porque pensamos y hasta romantizamos cuando Colón llegó con las carabelas y todo, Horrible, pero nada de eso, horrible. porque si leemos los escritos de Bartolomé de las Casas, todo lo que acontecía, eso es una cosa, pero un genocidio increíble. Y sobre todo, cómo los trataban como no humanos, cuando ellos tenían culturas milenarias, porque el que me venga a decir que los incas, que los aztecas, que los mayas no tenían cultura, pero ese cristianismo reformado que llegó fue aplanador. Entonces, todo ese tipo de historia que no es que me la contaron, no es que yo me inspiré, es que tenemos que ir a ver, y claro está, hay que discernir, entonces nos puede llevar a otros niveles de entendimiento sin tener que alarmarnos, porque esto no se trata de alarmarnos. Al final, lo que queremos es vivir en paz, es vivir en solidaridad, es integrar los valores del reino en amor, en servicio, en justicia, en respeto, en bondad, en mansedumbre. Es seguir, ¿verdad?, lo que dice Gálatas 5, y que yo no tenga que ir sobre el cuerpo de nadie para decir si usted va a alcanzar la salvación o no, porque no es la cuestión corporal. Y no es cuestión de que usted me lea ni Levítico ni nada de esas cosas. Es una cuestión de cómo Jesús llegó para redimirme y para darme una nueva vida, una nueva identidad, una nueva libertad por todo el peso que a lo largo de los siglos se había caído sobre aquellos más vulnerabilizados. ¿Qué fue lo que él hizo? Y si no quieren entenderlo, pues que lean el juicio, ¿verdad?, que vayan a Mateo
y lean el juicio de las naciones. O si quieren conocer un poquito sobre las bienaventuranzas para que puedan entender a qué Dios nos está llamando, aquellos que hemos decidido seguirlo. Así que es una invitación a mirar más allá de los constructos que hay, porque todo lo que estamos consumiendo o que generalmente se consume y se percibe de la iglesia o de las iglesias, como hablamos en el episodio anterior, es basado en la construcción. O sea, la información es de quien venga. Y eso puede servir para informar o para desinformar, que más adelante haré un episodio hablando sobre eso, de la desinformación. Pero podemos ver cómo esa parte de mantener esos constructos que no responden a nuestra realidad están llegando en este momento, en esta hora, afectando la vida de miles y millones de personas. Millones de personas. Históricamente ha sido así, Kevin. Históricamente ha sido así. ¿Sabes? Pensemos en la Santa Inquisición como la gente le habla. La teocracia que ha estado acompañando al ser humano a lo largo de los siglos, desde diferentes espacios. La teocracia, como nosotros lo podemos ver en este momento con todo lo que se está proponiendo, como vemos políticas que van dirigidas, ¿verdad? A hablar y a interpretar a Dios, ¿verdad? Yo puedo ver que a través del Antiguo Testamento vemos un Dios que es un Dios bastante sangriento, es un Dios que cuando elimina al pueblo, pero hay una historia que la gente pierde de perspectiva, que no tiene que ver con el cuerpo, tiene que ver con el éxodo, y es la ley de Moisés. Lo que cuando Dios le da a Moisés y lo lleva para la tierra, ¿verdad? Pero estuvo 40 años dando vueltas en mí, buscando lo que pudo haber resuelto en poco tiempo. Pero le dice, extranjero fuiste, ¿sabe? Trata el extranjero con amor, porque ese pueblo fue un pueblo extranjero que Dios le prometió una tierra, le prometió una tierra que vivió tantas experiencias, que hoy también, ¿verdad? El Dios que nosotros conocemos a través del Nuevo Testamento también nos ofrece una tierra nueva, nos ofrece su reino de Dios. Pero ¿qué características tiene el reino de Dios? El que yo mire tu cuerpo, Kevin, y te lleve una y mil veces a la cruz, pues yo pensar que esa cruz que está vacía simboliza mi esperanza, mi fe, mi redención, mi vida, que algún día, ¿verdad? En vez de una cruz, como dice una alabanza que nosotros interpretamos en Semana Santa, y algún día en vez de una cruz, mi corona, Señor, tú me darás. La corona de la vida, donde ya no hay enfermedad, donde no hay diferencia, donde no importa si son blancos, negros, amarillos, azules, lo que sea, donde no me importa quién tú eres, porque todos estamos unidos en lo que es el amor, el respeto, la mansedumbre, en lo que Dios, ¿sabe? Disfrutar de la creación de Dios. O tienen que volver a leer Apocalipsis en vez de leer más Génesis, que lean Apocalipsis, vayan al capítulo 21, después que lo lean todo, para que vean cómo se refleja la esperanza que nos lleva nuevamente al comienzo. Entonces, ¿qué falta? ¿Por qué se ha levantado tanto odio para hablar de un Dios que me dice la palabra? Dios es amor. No es el amor de Dios. No, 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 no. Dios es amor. Es un atributo de Dios el amor. Entonces la gente lo lleva al amor romántico, al amor eros. No estamos hablando del amor ágape, donde todos y todas y todes estamos invitados a participar de la mesa. No, y cuando usted estaba hablando de Apocalipsis, yo recuerdo cuando estaba creciendo y yo estaba en la iglesia, un libro que a mí me interesaba muchísimo era el Apocalipsis, por todas estas profecías y todas estas imágenes que presenta, pero al final dice, cuando se encuentra la iglesia, el pueblo de Dios, con él en el cielo, dice gente de toda raza, lengua y nación. Y eso a mí nunca se me ha ido de la mente porque ¿Qué es lo que va a prevalecer? El amor. el amor.
Y siempre me estuvo eso en mente porque yo decía como que no son unos escogidos, es gente de todos lados, de Claro, todas características. Calvino decía que salvo siempre salvo, por lo tanto, si tú no entraste en ese primer grupo, tú tienes que luchar por tu salvación. Ese era Calvino, que también viene a traer ese pensamiento acá. Por eso la gente se tiene que, oh Dios mío, espérate, ¿qué hago? No puedo perder la salvación, no puedo hacer esto. No, 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 hay que cogerlo con calma. O sea, hay que ver verdaderamente qué es lo que encierran cada esos pensamientos y cómo la gente lo ha apalabrado, lo ha articulado teológicamente para buscar sus adeptos y constituir iglesias con diferentes formas de relacionarse. Pero hay cosas y hay cosas, ¿verdad? Que entonces yo no puedo vivir en esa tensión, yo no quiero vivir en esa tensión. Nadie puede, no se puede. O sea, Es ahora horrible. mismo hay personas sufriendo. Por ejemplo, todo lo que está pasando en Estados Unidos, o sea, que es un ejemplo que tenemos bien cerca, todo lo que se está viviendo con personas inmigrantes, personas de la comunidad LGBT, mujeres, personas FEM, todo en nombre de Dios, porque esa gente al final del día usan el nombre de Dios para todo lo que hacen. Vamos a hablar de eso. Vamos a dejar a Dios un poquito al lado. Y vamos a hablar de lo que mi profesor Oscar García Johnson, un teólogo, pastor de la Iglesia Bautista, profesor, una persona que ha publicado muchísimo, bueno, que ha estudiado, pero vamos a hablar un poquito de eso. Mira, hay algo que nosotros, te decía, hay tres poderes muy fuertes: patriarcado, colonización y capitalismo. El patriarcado ya tú sabes hacia dónde es que va. La gente tiene que entender. Y no hablo de, ¿sabes? Hablo de la visión de cómo se estructura el poder, ¿verdad? De los espacios privados y el pater familia, quién es el pater familia, quién controla, bueno, que eso viene, ¿verdad? De otras civilizaciones. Ahora, en el algoritmo humanista, como lo llama mi profesor, encierra unos espacios muy simbólicos de mucho poder, privilegio y valor humano que se van a estrechar con el lenguaje bíblico teológico de la colonialidad. Cuando llegan ¿verdad? De los países de Occidente, Francia, Alemania, la Europa Occidental, España, que llegan acá al Nuevo Mundo, ciertamente hay un proceso de colonización y no fue tan hermoso como la gente lo quiere poner, que llegó y se abrazaron No, 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 aquí lo que hubo fue un genocidio increíble, un robo de las riquezas que tenían los países, le arrebataron la cultura, le impusieron otra forma de pensar, de relacionarse con un Dios que ellos no conocían, todo lo que se dio, que vayan a la Y, lo, historia. y los pintan como salvadores encima de Oh, eso. ¿por qué? Porque dentro de ese algoritmo humanista y sobre todo en la modernidad, vamos entonces a trabajar unos metarrelatos que se convierten en unos mitos finalmente, pero unos metarrelatos que van a decirte quién es el ser humano ejemplar, que representa el poder, el privilegio y la libertad. Y lo hacen en la modernidad con base en 14 categorías. Y la gente dirá, ¿pero de qué está hablando? Mire, lo que ellos definieron como la persona que tiene poder, privilegio y libertad, que se liga con todo este movimiento de la modernidad colonial y encima también con todo lo relacionado a los discursos bíblicos teológicos, está varón, blanco, noratlántico, letrado, cisgénero, que se identifica con el género asignado al nacer, para que la gente sepa lo que es cisgénero, casado, fértil, conservador, capitalista, cristiano occidental, pero no es el de aquí, es de allá, sin discapacidades físicas, mentales, emocionales y sociales.
Así que tú que vienes del sector de la salud, dame datos de cómo está el problema de salud mental, cómo están las discapacidades, cómo están las situaciones con las discapacidades físicas, mentales, sociales, todo. Vamos a ver cuántos se van a descartar. Media Adultos, humanidad. se va todo el mundo. Adultos, porque ni los jóvenes entran ni los viejos, porque no son adultos mayores ni nada. Por eso la cuestión del edadismo, ¿verdad? Productivo laboralmente y documentado. Y uno dice, y estas 14 categorías del individuo moderno, mira, eso viene de la modernidad. Después de vivir el oscurantismo, que llegó los diferentes periodos, ¿verdad? Y comenzamos a vivir una nueva etapa en la humanidad. Pues desde ese momento se establecieron esas 14 categorías. Kevin, nosotros ya no estamos, desaparecimos ahí. Sí, hace rato. Podríamos tener una o dos, pero la mayor parte nosotros no cumplimos con eso. Entonces, cuando tú ves todo el sufrimiento humano que hay con las personas que no son cisgénero, ¿sabes? Que se asumen de otra forma, con otra identidad, con otra orientación. Cuando vemos a las personas sin que nadie es ilegal, ¿verdad? No tienen un proceso, ahí se me escapó la palabra, Migratorio. migratorio definido, es la palabra como se dice, porque en Dios no hay frontera, no debe haber fronteras, tú sabes, esta tierra fue creada para que todo el mundo la habitara y Dios vio que era bueno y se la dio al hombre desde la creación, se la dio al ser humano para que fuera mayordomo y mira lo que nosotros hemos hecho con la obra que Dios hizo y dijo que era bueno. Por eso es que nos van a tener que llevar a juicio en algún momento, a bueno, a justo y a injusto, ¿verdad? Pues como dice la palabra, a cabros y a ovejas, pero todo, porque el sol sale para todos. Entonces, de momento tú dices, yo leí una noticia que decía que ya hay un presidente, creo que es argentino, que está descartando todas las personas con discapacidad, que no sirven, no sirve, ¿sabes? ¿Por qué yo perder, me imagino, dinero en atenderlos en la educación aquí y allá? No, no, no. Mire a ver lo que va a hacer. Eso no fue lo que nosotros vivimos con Hitler. Ese mismo es. Se Mira repite la historia. mira las políticas antimigrantes. Como yo he visto gente que dice que es cristiano, pues nunca leyeron el Éxodo, nunca supieron de la ley de Moisés, nunca leyeron que eso es fundamental en el cristianismo. Si usted no lee el Éxodo, usted no entiende por qué se dio toda esta historia. Pues entonces, ¿cómo la gente dice que se vayan para su país? Nosotros tenemos una pastora que ha estado en la prensa, este Barrio Obrero. Ya yo no, bueno, ya yo escribí un mensaje hace un rato en un chat oficial de la iglesia donde yo digo, ya yo no puedo con el grito ensordecedor de ella. ¿Dónde estamos nosotros frente a todo este dolor, este sufrimiento? ¿Dónde está el pueblo de Dios? No es para decir que se vayan para su pueblo. Acaba de morir fueron a arrestar a alguien y la persona en el susto, una persona mayor, se cayó, se dio en la cabeza, que bien, hasta ahí llegó. ¿Sabe? Eso fue lo último que ella puso, de que no puedo con este dolor, con esta carnicería humana. ¿Sabe? ¿Dónde está el sufrimiento? ¿Por qué yo no me conmuevo? No, porque tú no vales nada. Tú Y no eso es debes. bien fuerte. No, ahora tú Tener esa perspectiva. ese video de las redes de la señora que no quería quería que se le diera la tarjeta que fue a pagar, no sé, un negocio de comida, y le dice a la que está atendiendo, le dice, mira, tú eres negra, fea, te debes morir ahora mismo. Oye, está sacando lo peor del ser humano. Eso es lo Yo se que, piensa en Dulce. eso es lo que la gente está aplaudiendo. Y los cristianos, en términos de todo ese odio que está saliendo. Entonces, antes de que tú tengas una intervención, entonces me recuerda un cuentito, ¿verdad?
Y si me permiten un momento, que habla Claro. de un ratón que descubre que que los dueños de la casa habían comprado una ratonera. Y ese ratón, impresionado por todo lo que está pasando, y el cuento es de Eladio Cepeda, es el autor de ese cuento. Entonces, de momento, comienza a hablarle a los demás animales de la granja, acaban de comprar una ratonera, y él estaba, pero entonces, ni la vaca, ni la serpiente, ni la gallina, ni ninguno le hizo caso, porque decía, bueno, pues eso no es para mí, preocúpate tú. Pues resulta ser que la esposa del granjero, la serpiente, la mordió. Entró el veneno a su cuerpo, cayó grave en el hospital. Obviamente, ya ahí, pues ya tú sabes que había que matar a la serpiente por haber mordido a la esposa del granjero. Como la esposa estaba tan malita, el granjero cogió a la gallina, la mató para hacerle una sopaíta para que ella retomara la fuerza. Pero lamentablemente ella no pudo sobrepasar la crisis y murió. Y como el esposo el esposo no tenía dinero para el funeral, cogió la vaca, la vendió al matadero, y el único que sobrevivió fue el ratón. ¿Quién era el ratón? Quien estaba avisando de lo que estaba pasando. La gente podrá pensar, eso no es conmigo. Que se lleven, que hagan lo que les dé la gana con todo el mundo. Y el día que te toque, ¿sabes? ¿Por Que qué no? llegará, ese día llegará. Todo lo que pasa, independientemente en qué lugar del mundo sea, con todo esto de la globalización, eventualmente llegará a donde estemos. Y mucho más rápido si está ocurriendo en nuestro mismo país, con un sector en particular. De un sector van a otro hasta que cojan a todo el mundo por igual. Así es, Kevin. Entonces nosotros nos alarmamos y decimos, pero ¿cómo? Como una persona que viene de la iglesia. Yo no estoy hablando a nombre de la iglesia, yo estoy hablando por Olga Colón, una mujer que se ha formado, que aunque sí ejerce, ¿verdad? Un papel ministerial, yo me sigo formando. ¿Por qué? Porque yo quiero vivir otro tipo de cristianismo, más de respeto, de coinonía, más responsiva a los valores del reino. Entonces, que yo no, espérate, ¿y de dónde tú vienes formada? Que si el pecado aquí y allá, hermano, yo creo en la redención, y yo creo que lo más probable, Dios va a permitir que yo viva unas cosas, no para que otro aprenda, sino para que yo siga formándome, porque muchas veces nosotros juzgamos, levantamos este dedo y cuatro están mirando para nuestro lado, tú sabes, decimos usted, y yo. Entonces, yo pienso que en un ministerio de reconciliación, el Espíritu de Dios tú no lo puedes coartar, tú no lo puedes coaccionar, tú tienes el Espíritu de Dios da vida, y donde está el Espíritu hay vida, donde está el Espíritu hay amor, donde está el Espíritu hay respeto, pero si tú lo vas a contestar por tus creencias, vamos a tener problemas en comunicarnos. Entonces, quizás ahí es que quiero entrar a lo que es la teología y la palabra de Dios. Porque como yo sé que hay personas ¿verdad? Que están hablando, mira, en lo que es la posverdad, la gente no está leyendo. La gente está más dependiente de lo que es el celular y de los pequeños mensajes que puedan lanzar, y ya lo dan como la gran verdad. Pero vemos otros que sabemos diferenciar entre lo que es una opinión, lo que son comentarios, inferencias, etcétera, y nos tenemos que ir a otros espacios de aprendizaje para poder comprender de qué estamos hablando. Entonces, hay un teólogo llamado Karl Barth que escribe la introducción de la teología evangélica, y él hace una distinción muy clara entre lo que es teología y palabra de Dios, y establece en esa diferencia fundamental que la teología es una empresa humana
que busca comprender a Dios a través del estudio sistemático y racional. Yo que tengo este grupo de personas en ese challenge bíblico, la única pregunta, ellos tienen que hacer un diario reflexivo, pero cuando nos reunimos en comunidad, la única pregunta que yo le hago es, ¿cómo conociste a Dios? En el libro de Génesis, de Éxodo, de Números, de Levítico. O sea, ¿cómo tú conociste a Dios? Y las personas comienzan a articular de manera muy subjetiva cómo, de acuerdo a las experiencias que cuando leyeron fueron interpelados, quién es Dios para ellos, cómo lo vieron. Pero lo que yo tengo que saber distinguir es que en medio de esa comprensión de Dios habrá gente que va a estudiar y va a decir, no, yo hice esto y yo hice lo otro, pero no deja de ser algo sistemático y racional. ¿Y qué va a pasar? Kevin, tú que has pasado tanto tiempo estudiando y estás estudiando, va a pasar por un filtro que va a depender de que tú estás construido, tus prejuicios, tus mitos, tu fantasma, tu todo, y tú lo vas a procesar. Si tienes buen pensamiento crítico, en la iglesia se dice discernimiento, lo voy a discernir, voy a ver y luego lo voy a expresar. Pero yo decir que la teología es palabra de Dios, no. Porque la palabra de Dios no es objeto de estudio en sí mismo, dice Karl Barth, sino un acontecimiento divino en el que Dios se va a revelar. Porque entonces tenemos, es como un triángulo, revelación divina, palabra de Dios y comunidad. Dios se revela a través de su palabra que está en la Biblia y llega a la comunidad. Pero yo decir que lo que yo hago de teología, mi interpretación es palabra de Dios, usted está faltando a la verdad. Y hay mucha gente así hoy día. Y alimentan esos prejuicios, ese discrimen, ese odio, porque al final del día se vuelve odio y se transforma en violencia a lo último. Y Y tenemos eso, todo lo que estamos viendo. y eso mismo te iba a decir, escucha lo que la gente dice. Yo digo, yo no puedo competir en esa liga, yo no puedo. Pero tú estás dando por, ¿sabes? Tú te dejaste vencer, no, porque mi lucha es otra. Entonces, mi lucha va a ser desde otros espacios, va a ser otra. Yo no puedo no puedo competir, no puedo desde, aún siendo yo una profesora universitaria de sobre 30 años de experiencia, no, ¿sabe? Si están dispuestos, podemos constituirnos en una comunidad de aprendizaje, pero si usted no está dispuesto a aprender, hasta ahí, ¿sabe? Yo puedo llevar la cabra al río, pero yo no puedo obligar la cabra a tomar. Así ¿Sí? mismo es. Que de ¿Tú has eso se visto? trata todo en Todo. esta vida. Entonces, ahí es que siendo ese acto, ¿verdad?, tan trascendental en medio de lo que nosotros vivimos, de esa palabra revelada, la gente entonces lo mezcla, ¿verdad?, haciendo esa distinción, lo mezcla con la ética cristiana. Entonces, lo que la gente no sabe es que la ética cristiana está más bien vinculado, que se comienza a ver más de lleno con el idealismo de Immanuel Kant, el kantianismo, Hegel, grandes filósofos alemanes que retoman lo que ya Platón estaba diciendo dentro de que había una cosa es el espíritu y otra cosa es la cuestión dual, cuerpo-espíritu, y el cuerpo se separa del espíritu, etcétera. Entonces, toda esa influencia va a llegar. Entonces, nosotros pensamos en la ética como si fuera es una utopía. Entonces empezamos a articular lo que es la ética, qué es lo bueno, qué es lo malo, que trasciende mucho más allá de eso. Entonces ahí es que venimos y vamos a llegar a aterrizar en la ética corporal. Y ahí montamos unos discursos violentos porque es una ética corporal, pero no una ética de entender el sufrimiento que es tan fundamental en la Biblia,
de entender quiénes son los que sufren, quiénes son las personas vulnerabilizadas, a quién Jesús vino a sanar, a levantar, a redimir, a transformar. Nos olvidamos de eso. Entonces, pues, ahí es que uno dice, wow, hay diferentes ángulos dentro de esa ética cristiana y dentro de lo que es hacer teología versus la palabra de Dios. Y en esa amalgama, ¿verdad? De formas de acercarnos, de interpretar, de conocer, se une también la cultura, la antropología, la psicología, toda la biología, los saberes, y empiezan a trabajar muchas cosas y eso es parte de todo lo que estamos viviendo hoy. Así mismo, hay que se intersecciona todo, Todo, se une. todo. Y ahí es que vemos todas las diferentes perspectivas, vemos eso, la manera en que diferentes personas entienden cómo se posicionan, cómo se proyectan, qué valores promueven y qué otros no. Por eso Pero es que esas hay tanta personas tienen fragmentación. historia. Sí, pero esas personas tienen historia, esas personas tienen conocimiento, han sido influenciados por una cultura, por una forma de dar lectura a la realidad, de interpretarla, basado en lo que no se quiere aceptar, que todos tenemos prejuicios, pero hay unos que están más agudos que otros los enfrentamos, conocemos, porque lo que yo no conozco me da miedo y no puedo articularlo. Por lo tanto, la única manera que yo tengo para comprender algo, un fenómeno, es estudiándolo, es analizándolo, es buscando, ¿sabe? La forma, darle la vuelta para poder salir de lo que, de la crisis, ¿verdad? Que me puede generar. Pero seguimos hablando de seres humanos que sienten, que sufren, que han vivido unas experiencias traumáticas. Entonces tenemos una sociedad tan selectiva, tan difícil. Entonces nos olvidamos del sufrimiento humano, que yo sé que Dios no puede. El sufrimiento humano por ser humano nos va a acompañar toda la vida, pero hay un Dios en el que yo profeso, al que yo le sirvo, al que cada día mi amor por Él aumenta más, que entonces es el que me impulsa a compartir un espacio tan maravilloso como este contigo, a trabajarlo desde los espacios donde me muevo, desde la iglesia, donde estoy, desde los diálogos, porque esto debe ser invitación a diálogos para deconstruir y volver a construir, a enfrentar todas esas caricaturas que nos están deformando, porque de momento trabajamos tantas imágenes y caricaturizamos y ponemos, y así el lobo aquí, allá, desvirtuando y deshumanizando a otro ser humano. Y la maldad, yo sé que existe, claro, yo sé que existe. Pero la maldad la vamos a enfrentar como debe ser. Pero lo que no podemos hacer es destruir a otros seres humanos porque son diferentes. Porque la diferencia, como te dije la primera vez, no es el problema. Nosotros vivimos desde esa diversidad. Lo que constituye un verdadero problema son los prejuicios, los estereotipos, el discrimen, que es producto de una formación cultural, social, donde aquellos que han tenido el privilegio y el poder han articulado en el patrón colonial del poder hasta llegar a cruzar mi cuerpo, a herirme casi de muerte, porque yo soy diferente. Y eso es lo que no podemos. ¿Cómo lo podemos atacar? Que fue tu pregunta al principio. Con espacios de educación, de formación, de nuevas lecturas, de nuevos diálogos, para que la gente aflore. ¿Por qué tú entiendes que esto no debe ser así? Y poder llevar, subir a la gente de un nivel de lo que es el saber cotidiano, poderlo elevar, no a lo que es el saber científico, todavía más allá hay algo que trasciende para que entonces nosotros podamos alcanzar la plenitud
el amor, la coinonía, los valores del reino. Yo pienso que con esto podemos tener un cierre tremendo para estos 2 episodios que hemos tenido hablando de la fe, del feminismo, de la interseccionalidad, y algo que se ha repetido en ambos episodios es esa parte de que uno mismo como persona tenga esa actitud y esa apertura de enfrentarse, de abrirse y de simplemente tener un cierto grado de empatía y de humanidad. No se trata de otra cosa que no sea eso. Y la tarea de la iglesia, Kevin, si fuéramos a terminar con algo, quiero terminar con esto. La tarea de la iglesia no es emitir juicios definitivos basados en tradiciones humanas, sino la tarea y el llamado de la iglesia y de aquellos que dicen ser seguidores de Cristo es buscar la palabra de Dios y en ella pedirle la acción al Espíritu para que te revele la verdad que libera y transforma a toda la humanidad. Pero no es la transformación que la gente piensa que, no, Kevin, yo no te quiero de esta forma, ahora yo te quiero de esta. No, porque ahí sigue estando cruzado nuestra humanidad. ¿Sabe? Estoy hablando de que cuando esa palabra ilumina, se revela el misterio, te cruza como ser humano, instrumento del Espíritu Santo. Y por eso te dije hace un rato, donde hay el Espíritu, donde está el Espíritu de Dios, no hay otra cosa que no sea amor, respeto, justicia, tolerancia, mansedumbre. O sea, todo lo que Dios ha dicho en Gálatas, Señor. Entonces, si yo quiero ser un instrumento verdadero del Señor, yo no puedo contristar el Espíritu de Dios, porque Dios es amor. Gracias, doctora, por todas esas palabras, por estar aquí, por tener esa apertura de sentarse y de discutir todos estos temas. O sea, yo estoy sin palabras. Esto fue tremendo. Estoy bien agradecido de que hayamos podido cubrir todos estos temas, responder respuestas del público y cubrir aún más lo que estamos viviendo hoy día. Así que agradezco mucho que haya estado aquí conmigo. El espacio, ¿verdad? Está abierto. Podemos hablar de un montón de otras cosas más. Así que bien agradecido de que haya estado aquí conmigo y pues nada, cerramos aquí. Le envío un abrazo. Gracias por ser tan especial siempre, ¿verdad? Eh, esto tiene un valor muy significativo, ¿verdad? Porque te conocí como estudiante desde unos espacios, ¿verdad? Donde las tensiones y todo, pero qué bueno que en el camino se pueda cultivar una relación como esta de amor, de respeto, de afirmación, eh, de reconocimiento y sobre todo lo que significa para nosotros desde otros espacios, ¿verdad? Que cuando vemos que nuestros estudiantes siguen hacia adelante, tienen tantos sueños, tantas metas, su tiempo llegó y uno dice que bueno que nos cruzamos en el camino y que hay algo de uno que en algún punto, una pequeñita semillita, uno dice, ese fue mi legado. Y ese ha sido el compromiso que yo he tenido desde que tuve la primera oportunidad de llegar a la universidad y estoy hablando de 30 años atrás. eh, y el crecimiento. Y ahora, desde los años que yo llevo sirviéndole al Señor, pues Dios llama y Dios, ¿verdad? A uno los va a llamar para unas cosas, a otros otras, y seguiremos desde el plano de la educación formando y abriendo camino.
Gracias por esta valiosa oportunidad y ojalá la invitación es que nos sentemos en la mesa y podamos dialogar sin alarmarnos, etcétera, aunque no es malo que pase eso, porque hay algo que no hubo y que hay rompimiento y ahí es la oportunidad para uno decir, creo que tengo que leer un poco más y conocer. Así es. Así que gracias y nos mantenemos en comunicación. Así estaré. Hasta luego. Nos vemos en la próxima.